Jesucristo sufrió y murió para librarnos de nuestros pecados. Jesus suffered and died to liberate us from our sins. Él nos ofrece la salvación He offered us salvation y nos ofrece vida eterna. and He offers us eternal life. Tenemos la esperanza de la vida eterna porque Cristo resucitó. We have the hope of eternal life because Jesus Pero, came back to life. pero renunciamos a esta bendición But we renounce this blessing por mentir by lying y engañar and cheating y aprovecharnos and taking advantage con el interés de recibir un pequeño beneficio, with the interest of receiving some sort of benefit, un poco de dinero, some money, un plato de comida. or a plate of food. Quiero pedirles esto esta mañana. I'd like to ask you this morning. Como yo les dije, yo también he participado de estas cosas. Like I said, I have participated in these things too. Yo le echo la culpa también a nuestra cultura, And I also blame our culture. pero lo hemos hecho. Hemos vendido nuestra primogenitura por un simple plato de lentejas. So we have done this. We have sold our birthright for a simple plate of food. Quiero pedirles que nos arrepintamos, I want to ask you to repent. que pidamos perdón al Señor Let's ask God for forgiveness. y recibamos de vuelta nuestro lugar, nuestra posición de privilegio en el reino de los cielos. And let's get our place in heaven again. I think sometimes we are confronted with opportunities, little opportunities. We say it the other way. If Raul came up to me and said, "Hey Dan, do you want to rob a bank with me?" I would say, claro que no. Or maybe, no. Claro es pecado más grande. Pecado más grande. Pero, es posible con pecado más poco. It's more likely. It's more likely. When we make little mistakes, then it gets easier to make bigger and bigger and bigger mistakes. I think all of us would say, if we had the option, do you want to give away your birthright? I think we'd say, well, no, of course not. But I think if we have made in our lives little mistakes, we tend to rationalize, that's okay, it's okay. And then when we have a big mistake, we don't see it as a big mistake. We see it as only a little bit more than what we've already done. Por ejemplo, maybe, if Raúl dice, yo tengo idea a tomar dinero de Anita, ¿tú quieres ayudar? Sí, claro que no. Pero si Raúl dice, yo tengo idea a tomar dinero de gobierno. Gobierno tiene mucho dinero y empezado el gobierno toma mi dinero. Sí, es oportunidad para nosotros a tomar nuestro dinero de gobierno that took our money anyway. We don't see the victim. We say, es igual con seguro. Sí, con seguro es compañía tiene mucho dinero. Maybe no es muy mal, es compañía tiene dinero para bla bla bla. But here's what I'd like to tell all of you, and then I'll say it in Spanish. As we come to Christ, the whole ball game changes. Exacto. Everything changes, my brother. It's no longer a government or a company. It's Him
wanting us to walk upright, whether it is small or big. It has to change. What would Christ do is the actual question. That we want to be more like Christ. What would Christ do in that situation? So, en otras palabras, la pregunta viene a ser, ¿qué haría Cristo en nuestra situación? Y qué bueno que has traído esa. It's good that you brought this, porque esto nos va a llevar a la oración que vamos a tener ahorita. ¿Okay? En Cristo ya no se trata del gobierno, ya no se trata de una compañía, le estoy dando dinero, se trata de qué haría Cristo. Se trata de qué es lo que Dios quiere de mí, no más mi propio razonamiento. Los griegos eran grandes en razonamiento, pero esto no se trata de intelecto, se trata del corazón. ¿Qué quiere Dios de mí? Amén. Esa es la diferencia ahora, hermano. También quiero decir una cosa. I also want to add one thing. I come from a very corrupt country. These kinds of things that I talked about are every day. Everybody does it. They tell us how to do it. When I came here to the United States, there were people trying to teach me how to do these things. Pero yo soy creyente. When people came to tell me these things, and I would tell them, I'm a child of God, I'm a servant of God, they would hit the door before I even finished saying that. Nosotros venimos de países que son corruptos, hay mucha corrupción. Mucha gente a nuestro alrededor hace estas cosas, y esto que he leído es bien poco. Estas cosas son de todos los días. Pero una vez que somos creyentes no podemos participar de las obras infructuosas de la carne. Cuando a mí me ofrecían todas estas cosas, yo les decía, yo soy hija de Dios, yo soy sierva de Dios, y huían de mí. Pero yo he escuchado tanto, porque aquí, en mi país me trataban de enseñar cosas, aquí trataron de enseñarme algunas cosas también. Pero mi respuesta siempre ha sido, yo soy hija de Dios. Yo soy sierva de Dios, no voy a participar de esto. No vendamos. Y si lo hemos hecho, si hemos vendido nuestra primogenitura, hoy es el día de arrepentirnos. Pidamos perdón al Señor y pongámonos a cuentas con Él. Amén. Gracias.